Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 6 minutos en Colombia. La agenda informativa de este viernes está llena de noticias deportivas, por ejemplo, como ustedes lo acaban de escuchar, en virtud de los éxitos, de los logros de los deportistas colombianos en Tokio, medalla de plata para Mariana Pajón, medalla de bronce para Carlos Ramírez, los anuncios del gobierno sobre la pandemia, el reporte de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos en Colombia, sobre el cual nos vamos a detener también más adelante. Pero también les hemos venido contando desde bien temprano, a propósito de un informe de la ONG Amnistía Internacional, a propósito de los hechos que se han registrado durante las manifestaciones en Colombia, que comenzaron el 28 de abril. 3 meses se han cumplido ya de estas movilizaciones que terminaron también en hechos vandálicos en muchos casos, pero que generaron dudas sobre excesos, por ejemplo, de la fuerza pública, violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido. Nos acompaña María José Beramendi, investigadora de Amnistía Internacional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cuál fue, señora Beramendi, el principal hallazgo que hicieron ustedes en Amnistía Internacional a propósito de violaciones a los derechos humanos durante la protesta en Colombia? Sí, muchas gracias. Nuestro informe, el que lanzamos el día de hoy, se enfoca particularmente en la ciudad de Cali, en hechos sucedidos en la ciudad de Cali, y lo que documentamos fue el uso de armas letales contra manifestantes pacíficos, uso excesivo y legítimo de armas menos letales, como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas en 3 sucesos específicos: el 3 de mayo en Siloé, el 9 de mayo durante el ataque contra la minga indígena y el 28 de mayo en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. En este informe también documentamos la presencia de civiles armados atacando a manifestantes pacíficos en presencia y con la tolerancia de agentes de la fuerza pública. Lo que concluimos es que la respuesta violenta de las autoridades muestra que detrás de esta represión existe el objetivo de infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y finalmente castigar a quienes realizan de manera pacífica exigencias a través de las manifestaciones. Le pregunto, señora María José, en relación con la participación de agentes de la fuerza pública como tal, que también lo relatan ustedes en su informe, ¿en qué casos específicos? ¿Cómo lo denotan ustedes? ¿Cómo lo muestran? ¿Uniformados, de civil, encubiertos? ¿Cómo está evidenciada esta denuncia, señora María José? Sí, claro. Nosotros en la organización hemos documentado a través de la revisión y verificación de cientos de piezas audiovisuales, de entrevistas con víctimas, con familiares, con personas que estuvieron en los hechos, con testigos, y lo que observamos en esta verificación audiovisual y en las entrevistas y en los testimonios es en estos diferentes eventos. Por ejemplo, en la operación Siloé se verifica una intervención conjunta de fuerzas del SMAT, de fuerzas del GOES, y en la verificación audiovisual también de los hechos del 9 de mayo, del 28 de mayo, vemos agentes de la fuerza pública uniformados y vemos también la participación de personas vestidas de civil con armamento atacando a manifestantes pacíficos. Señora Beramendi, ustedes hablan de paramilitarismo urbano, dicen que incluso en uno de estos eventos los civiles capturaron a otras personas, también civiles, y las entregaron a las autoridades, a la policía. ¿A eso se refieren ustedes cuando hablan de paramilitarismo urbano en este informe? Sí, cuando nos referimos a paramilitarismo urbano, a este fenómeno de paramilitarismo urbano, nos referimos a personas vestidas de civil, armadas, y actuando y atacando a manifestantes pacíficos. Esto lo vimos en los videos, en la gran cantidad de material videográfico que se tiene y que además mucho del cual está disponible en fuentes abiertas del 9 de mayo y del 28 de mayo, en el que además observamos que cuando actúan estas personas vestidas de civil, atacando a los manifestantes pacíficos, lo hacen en presencia y con la tolerancia de agentes de la fuerza pública.
Ahora, señora María José Beramendi, investigadora de Amnistía Internacional, ¿qué pudieron ustedes averiguar o indagar en relación con desapariciones a lo largo de estas protestas allí en Cali, que es el epicentro de su investigación? Sí, como habrán podido observar de nuestro informe se centra en estos tres hechos específicos. La operación Siloé, el 3 de mayo, el ataque contra la minga indígena y el 28 de mayo en los sucesos aledaños a la Universidad del Valle, en el barrio aledaño a la Ciudad del Valle. Sin embargo, nuestro informe también da cuenta del preocupante contexto nacional y de violaciones de derechos humanos que se producen en este contexto. Como Amnistía Internacional hemos recibido una serie de denuncias de casos de hechos de desaparición forzada, de hecho de personas que aún estarían pendientes de localizar. Es un fenómeno que observamos con muchísima preocupación y del que esperamos las autoridades realicen las investigaciones prontas, diligentes y expeditas para investigar qué es lo que ha sucedido con estas personas y en su caso localizarlas. Señora Beramendi, en el informe no aparece ninguno de los hechos ni de las denuncias sobre los ataques contra la fuerza pública. Allí también en Cali murió un policía, otros fueron torturados, incluso pues algunos atacados violentamente. ¿Por qué este informe no recoge esos ataques contra la fuerza pública? En el informe específicamente Amnistía Internacional hace las referencias porque reconocemos que se han dado algunos hechos de suma preocupación y hechos delictivos y hechos condenables contra agentes de la fuerza pública. Incluso se da cuenta de denuncias recibidas de un caso de violencia sexual contra un agente de la fuerza pública. Es un hecho igualmente condenable. Sin embargo, el enfoque de nuestro informe son los tres sucesos específicos y la represión violenta contra manifestantes pacíficos. Señora Beramendi, ¿este informe ya lo conoce el Gobierno Nacional o las autoridades en la ciudad de Cali ya de manera oficial? ¿Ustedes lo presentaron y de pronto si conocen alguna respuesta? Bueno, antes de lanzar el informe, de hecho 2 semanas antes de lanzar este documento, de presentarlo porque hoy es el lanzamiento oficial, nosotros enviamos comunicaciones a autoridades del gobierno haciendo justamente preguntas concretas y específicas sobre los hechos que narramos en el presente informe. De esas preguntas específicas que les dirigimos a algunas de las autoridades, obtuvimos algunas respuestas y de otras autoridades hasta la fecha no hemos recibido respuesta. El informe también hace una serie de recomendaciones al gobierno nacional, pero ustedes también critican el hecho de que el presidente Duque anunció el 19 de julio una reforma estructural a la policía luego de todos estos hechos, pero ustedes dicen que hasta el momento no se ha cumplido esa reforma. Bueno, debemos recordar que en septiembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia emblemática estableciendo una serie de órdenes al gobierno nacional y a diferentes autoridades para que adelanten la tan necesaria reforma policial en el país. Nosotros recibimos las noticias de los anuncios del presidente Duque el 19 de julio, los anuncios de reforma de la policía, que llegan un poco tardíos en relación con la emisión de esta sentencia de septiembre del 2020. Sin embargo, la preocupación que manifestamos desde la organización es que estos anuncios, si bien son bien recibidos, esperamos que sean reales y que la reforma policial se haga realidad en la práctica, que no sea una reforma de papel. Lamentamos mucho justamente que al día siguiente de estos anuncios por parte del presidente de la República, el 20 de julio, se realizaron manifestaciones pacíficas en diferentes ciudades y la represión por parte de la fuerza pública fue la misma, fue represión violenta, fue uso excesivo e innecesario de la fuerza, lo que nos demuestra que esta reforma policial es urgente y que debe ser real. Pues muchas gracias, doña María José Beramendi, investigadora de Amnistía Internacional, por ampliarnos algunos detalles de este informe. Buen día. Muchísimas gracias, buen día. Investigadora que ha elaborado el informe sobre
los hechos ocurridos durante unos momentos específicos en Cali. Jairo Tarazona, se centra entonces en 3 momentos, ¿verdad? En 3 situaciones particulares este informe de Amnistía Internacional que poco a poco se va conociendo, está recientemente publicado, ¿no? Así es, Juan Manuel. Específicamente, este informe de Amnistía Internacional dice que hubo represión violenta, que hubo paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y torturas contra quienes protestaban y que se violaron derechos humanos de manifestantes pacíficos. Y se basa en 3 hechos que están documentados en cada uno de las denuncias que ellos recibieron. El primero de ellos, el 3 de mayo, la operación Siloé, cuando intervinieron agentes de la policía y agentes del ESMAD. Allí se dice que se usaron armas letales, fusiles Tabor 5.56 contra los manifestantes. Y se habla de que esa noche se registraron 3 muertes de jóvenes con herida de arma de fuego. El segundo caso que cita Amnistía Internacional es el ataque contra la minga indígena, que señala fue llevado a cabo por civiles armados en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas. Y el último hecho que cita este reporte fue el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Son 3 hechos puntuales que toma Amnistía Internacional para este informe que ha sido presentado hoy al mundo. Gracias, Jairo. Son las 7 de la mañana, 17 minutos.